pandemia. Voy a tener el gusto de tener un soporte tecnológico, por lo cual voy a tener que indicar entre cada diapositiva que vaya pasando con la palabra siguiente. Y empezamos con las grandes epidemias de la historia. Las grandes epidemias de la historia es que estas han estado muy cerca de la humanidad. Podemos revisar desde la peste antonina, a principios de la historia, hasta la famosa peste en el medievo, que cobró una tercera parte de la población. Todavía hay bastantes descripciones literarias de lo que ocasionó todo esto. Pero más recientemente, ustedes pueden ver que hace 11 años tuvimos en la República Mexicana este problema de la influenza A H1N1 que nos llevó a modificar ciertos comportamientos dentro de... Comenzó su plática hablando de las grandes epidemias de la historia. Del ámbito hospitalario y hemos tenido este gran reto del COVID-19. Y 19 porque empezó en la última semana, al menos en la descripción de los casos, de diciembre en la República de China, y posteriormente pues ya estamos en la fase pandémica. Y esto va a hacer que haya una revolución en los conceptos sanitarios de virología y de bioseguridad. Hemos tenido muchas pandemias y hemos salido adelante de todas ellas, algunas más rápido, algunas más tardadas. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que nunca había habido tanta inteligencia, tantos científicos, tanta gente cercana a la cuestión médica trabajando en un objetivo común como es lo del COVID-19. Por lo cual creemos que en un tiempo corto, claro, no tan rápido como uno quisiera, pero sí en un tiempo corto podemos tener tratamiento dirigido y una vacuna específica. Siguiente. El equipo de protección personal, pues bueno, ha tenido varias definiciones a través de la historia y ustedes pueden ver en este equipo bastante rudimentario, pero que se usó en la época de la peste, como ustedes pueden ver, de piel, con un pico muy similar a lo que sería un pájaro, con una protección ocular especial y prácticamente arropado 90 y tantos % de la exposición corporal. En esa época habrá que entender que, bueno, no se conocía lo que ahora conocemos de la microbiología y menos de la virología. Y la gente sabía que el distanciamiento, evitar el contacto, el lavado continuo de las superficies corporales, sobre todo en la exposición, en ese tiempo el quemar los cuerpos afectados, el poner barreras de protección a través de los castillos, hacía que hubiera menos afectados. Pero no se conocían las medidas que ahora ya tenemos. Siguiente. En 1918 fue la pandemia de H1N1 y que se le conoció como la gripe española, aunque no empezó en España, pero como los primeros casos se reportaron de muerte ahí, pues así se quedó para la historia. Y aparte, hubo una gran propagación de este problema porque estaba la Primera Guerra Mundial, la conocida como la Gran Guerra. Y la Gran Guerra, lo grande que tenía es que causaba mucha muerte porque era cuando empezó la tecnología a distancia, los cañones, los aviones rudimentarios, los tanques, a empezar a hacer daño a distancia. Algo que hemos aprendido en la historia nacional es que nuestra revolución, en lo cual todavía nos mueve mucho socialmente y políticamente, nuestra revolución mexicana, pues hubo 1 millón de muertos, y siempre decimos desde el punto de vista reivindicatorio de que 1 millón de muertos dieron su vida para que tuviéramos justicia social. Lo que no se dice mucho en la historia, y menos en los libros de texto de los niños en la primaria, es que de ese 1 millón de muertos, 500,000 al menos fallecieron, no por la revolución, sino por la influenza. O sea, la mitad fallecidos en la revolución fue por haber tenido servicios sanitarios deficientes. Se entiende que en una revolución pues es lo primero que se afecta porque el cuerpo sanitario pues generalmente lo agarran los bandos militares,
y los rebeldes. Y entonces la gente moría. Hay descripciones importantes, sobre todo en el sur de la República Mexicana, donde había pueblos que prácticamente desaparecieron. De hecho, ustedes pueden ver en esta diapositiva algunos anuncios importantes. Por ejemplo, hablan del norte del país, donde dicen 20,000 atacados en Nuevo León, ¿no? Por la pandemia. ¿Okay? Entonces, ya hablamos del gran número de afectados que puede traer esto en una situación determinada. La siguiente. Actualmente el equipo de protección personal a nivel mundial ha evolucionado para bien. De hecho, es más cómodo, aunque claro, al principio que empiezas a hacer estas pruebas, no. De hecho, ya hay una exigencia sanitaria, como ustedes pueden ver en las noticias o en los reportes de la FED, donde ya se exige un tipo de protección personal. Cabe mencionar que cada sistema tiene la oportunidad de hacer adecuaciones pertinentes a su institución. Claro, todo entrando en un mismo formato de protección, pero no tiene que ser a fuerzas la misma marca, el mismo contextura, el mismo tamaño o la misma tipo. Hay afortunadamente en el mercado muchas presentaciones. Desafortunadamente en una pandemia es de lo primero que se empieza a acabar, por lo cual cada hospital y cada país deben de homologarse a sus necesidades y también a lo que haya oportunidad de disponer. No debe haber discusiones entre el personal médico y de enfermería de que si tal equipo no me lo dan en las condiciones que inicialmente me lo dieron, tengo yo que exigir el mismo, aunque el mercado en ese momento no lo esté proveyendo. Pero siempre vamos a estar a favor de que el agente de la primera línea tenga toda la protección necesaria y más. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ustedes pueden ver en esta pirámide epidemiológica, afortunadamente la mayoría de la gente que se afecta infecciosamente hablando por el COVID, pues no va a fallecer. Eso es una muy buena noticia. Se habla que existe el 80-15-5, o sea, quiere decir 80% de la población se va a infectar, 15% va a requerir hospitalización de ese 80% y de esos el 5% va a fallecer. ¿Okay? Lo que pasa es que las pandemias son muy conocidas, más que por el número de los que se infectan, por el número de los que mueren. Si tuviéramos una pandemia donde solamente la gente se infectara, pero no requiriera hospitalización y no fuera una terapia y menos causara la muerte, pues generalmente sería una pandemia que pasara desapercibida. No tanto para los epidemiólogos, pero sí para los clínicos, y sería solamente seguimiento científico. Las pandemias son famosas por la posibilidad de morir, y entre más muertes haya, pues más famosas se hacen. Entonces, tener el problema del COVID-19 hace que todos estemos a la expectativa de que ya me infecté, a lo mejor empiezo a tener cierto temor porque veo en las noticias de que pues que la gente que entra al hospital puede complicarse, puede requerir intubación orotraqueal, una terapia, si es que hay lugar, y después fallecer. Eso nos da miedo a todos y en una comunidad también. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, eso fue recientemente en la Ciudad de México, pero esta era nuestra vida normal desde el punto de vista social. Los humanos somos gregarios y somos sociales. Nos gusta estar juntos, y los latinos nos fascina saludarnos, nos fascina expresar el afecto con abrazos y besos, palmadas en la espalda. Acercarnos es una forma de tener confianza, y eso hace que en estas exposiciones musicales, congreso, pareciera congreso musical, ¿verdad? Pero este concierto, pues estamos acostumbrados a eso. Desgraciadamente va a pasar tiempo, al menos creo que este año va a estar muy difícil que se vaya a dar autorización para eventos de este tipo, donde se metían más de 10,000, 20,000 personas.
y estoy hablando a nivel global. El nivel artístico está comprometido desde el punto de vista presencial, pero bueno, la buena noticia es de que va a haber cada vez más conciertos a nivel virtual, a nivel cibernético, a nivel de webcast, y la industria va a tener que cambiar la forma de sobrevivir. Ya lo están haciendo los museos, ya lo están haciendo las exposiciones, ya lo están haciendo las galerías. La siguiente, nuestra famosa mascarilla N95. Esta mascarilla N95 prácticamente antes del 2009 no era conocida por la comunidad del punto de vista social, y la mayoría de los ámbitos hospitalarios no la utilizaban, a excepción de los que vieran infectocontagiosos. Ejemplo, pabellones de tuberculosis, áreas de medicina crítica, pabellones de VIH, infectocontagiosos como tal. Las otras áreas podrían usar la mascarilla convencional. Esta mascarilla tuvo popularidad en 2009, pero después como que se olvidó un poco. Estoy hablando también hasta en áreas hospitalarias. Hubo menos exigencia de compra, pero sí seguía vendiéndose bastante bien por las compañías que lo producen. La mascarilla N95 lo que habla es de que tiene una protección arriba del 95% para evitar que partículas que tengan menos de 5 micras pasen a la vía aérea de la gente que lo está usando. Se requiere un entrenamiento, digo, no muy especializado, pero sí entre básico y un poco de entrenamiento para usarle el mayor provecho posible. Hay gente que lo usa mal, hay gente que lo usa al revés, hay gente que hace todo de fuerza extrema para casi romperla, por lo cual se requiere un entrenamiento básico como para cualquier entrenamiento de poner equipo médico o laboral. Entonces, hay una exigencia enorme actualmente de estas mascarillas, en las cuales ya hay iniciativas locales de hacerla. Por ejemplo, aquí en México ya hay por ahí algunas iniciativas de hacerla, pero todavía sigue a nivel extranjero, Europa, Norteamérica, Australia, quienes tienen las producciones, Corea, China, Japón, tienen producciones pues, millonarias, ¿no? Pero aún así, acuérdense que en el mundo somos más de 7,000 millones, se piensa que en el 2050 podemos ser 9,000, por lo cual es difícil tener todas las mascarillas que uno quisiera para todas las situaciones que se necesiten. Voy a pasar a la siguiente. Nuestros famosos anteojos de protección, los llamados goggles. Estos también hay bastantes modelos. Lo que se busca ahora con el COVID es que en todos los procedimientos de aerolización, que generalmente es a cuestión hospitalaria, donde un paciente se le aspiren secreciones, requiera intubación orotraqueal, alguna endoscopía, alguna broncoscopía, algún procedimiento quirúrgico, realización de traqueostomía, colocación de catéteres, pues todas esas el paciente a la hora de estar expuesto a su vía aérea o él mismo por el impulso natural de la tos, el estornudo, pues hay más fácil aerolización y es más fácil contagiar al personal que lo está atendiendo. De hecho, están los reportes de China, inclusive el mismo Italia, que la mayoría de los médicos o el personal de salud que se afectó era porque no tenía la protección suficiente, ya que se desconocía la presencia del virus en estos pacientes y ellos pues procedieron a lo que normalmente están acostumbrados, con la protección básica, pero no la avanzada que se requiere ahora. Los goggles, hay muchas presentaciones, pero no todas tienen los requerimientos necesarios para uso hospitalario. Hay mucha confusión en la gente, inclusive en el área médica. Los anteojos regulares que uno usa para la visión, esos no son goggles, son anteojos oculares para la visión. Muchos de los goggles que se utilizan para la industria, como los carpinteros, los plomeros, los yeseros, los pintores, tampoco son para uso hospitalario. Se requieren características especiales, como pueden ver, que estén sellados, que permitan que a la hora que haya vapores o aerosoles, estos no entren a la región periorbital. Se debe de tener una cierta comodidad, ya que van a ser largas horas en lo cual el personal lo vaya a utilizar. Debe tener un cuidado especial,
Al principio alguien podría decir, bueno, vamos a buscar que fueran desechables, pero la realidad actual es que no pueden ser desechables porque la producción de los mismos no es suficiente y se tiene que hacer un proceso sencillo de sanitización, pero se tiene que homologar en cada lugar. Entonces, no todo lo que protege en un aspecto de plástico se tiene que considerar gogles. De hecho, hemos tenido situaciones hasta simpáticas donde hay gente que trae pues los que usan los gogles que utilizan, pero para nadar en una alberca. Y eso no es un equipo. Pero bueno, afortunadamente cada vez hay más información y hay gente capacitada para también otorgarla en los hospitales. Paso a la siguiente. Se está popularizando mucho la máscara total, la face mask, la total. Es buena, es cierto, es buena. Generalmente hace barrera, evita contactos, pero depende de la máscara. Si ustedes pueden ver aquí en esta persona, está muy protegido la cara, pero la parte del cuello, si hay una aerolización, pues pudiese penetrar, por lo cual él tiene que tener su mascarilla N95 y sus gogles. A veces, estamos hablando de ámbito hospitalario, a veces esto se puede utilizar muy bien en el ámbito comunitario, eso no hay ningún problema, y de hecho en el hospitalario lo estamos utilizando junto con todo lo demás. En el ámbito comunitario tú puedes ponerte esta mascarilla sin gogles comunitario y con una mascarilla convencional para boca y nariz. Pero a nivel hospitalario tienes que traer tu N95, gorro, tus gogles. ¿Ok? ¿Funciona bien? Sí, pero no sola. Debes de estar con ciertos aditamentos en la situación o en el escenario que te encuentres. Hay muchos, de hecho ya hay muchas iniciativas hasta en casa, hay gente que ya ha hecho y bueno, cumplen con la mayoría de ellas satisfactoriamente con ese fin, pero acuérdense, lo voy a decir mucho en la plática, discúlpenme, cambian a nivel hospitalario las condiciones. Voy a la siguiente, los guantes. Esta presentación son los famosos guantes de nitrilo. Estos no se han popularizado tanto hasta en esta época, porque estrictamente los guantes de nitrilo no son para la comunidad, son para áreas específicas de un hospital, generalmente para procedimientos. Los guantes de nitrilo se empezaron a popularizar cuando se empezó a hablar biología molecular avanzada de virología, lo usan los químicos en laboratorios de bioseguridad nivel 3, nivel 4, porque son más impermeables que los de están en todas las, aparte que son más caros. Generalmente un buen par de látex de doble guante se hace en las mayorías de las acciones de un hospital, pero cuando ya vas a estar en contacto con líquidos de exposición biológica o de riesgo, pues sí se necesitan, como tomadores de muestras, médicos de medicina crítica o cirujanos, donde van a hacer ya procedimientos más invasivos. Pero bueno, si alguien lo puede usar, pues se usa, pero si está en una cuestión de decisión difícil, de que en su consultorio lo tenga que tener, o en un área de baja exposición, pues probablemente con los guantes de látex convencionales eso podemos hacer una buena labor. Siguiente. Nuestro gel antibacterial afortunadamente no se ha acabado como fue en el 2009. 2009 empezó a haber problemas para adquirir el gel antibacterial. Si se fijan cómo cambian las condiciones. Hace 11 años el gel antibacterial empezó a ser caro, empezó a haber un mercado negro importante y no era fácil encontrarlo en plena pandemia. Ahora no se ha dificultado, sí, pero no se ha acabado. Al principio sí, los mercados como que no lo tenían al 100, pero ahora lo que hemos encontrado es que sí hay botellas, estoy hablando al menos de la Ciudad de México y estados circunvecinos. Lo que no se ha encontrado a veces mucho son las presentaciones pequeñas de bolsillo, aunque ya con satisfacción vemos que ya lo están vendiendo en ciertos locales y es más fácil.
Pero a nivel hospitalario, generalmente hay muchas presentaciones, esta es una de las más famosas, pero en realidad hay muchas presentaciones. Y aquí hubo una situación en México en las cuales algunas casas de licor o gente que vende bebidas alcohólicas ahorita está haciendo producción de gel antibacterial, y eso es muy bueno desde el punto de solidario. Voy a pasar a la siguiente. Nuestra famosa mascarilla médica o quirúrgica. Esta mascarilla se usa mucho, obviamente en los ámbitos hospitalarios, sobre todo en los quirúrgicos, o con procedimientos menores. Generalmente esta mascarilla actualmente se está usando más a nivel comunitario que a nivel hospitalario. Estoy hablando hospitalario, que digan hospital COVID. Si el hospital no es COVID, pues hay que usar de este tipo, no hay que estar usando el N95. Solamente en aquella sospecha de algún paciente que llegue con, a pesar de que el hospital sea no COVID, llegue con manifestaciones de infección. Entonces, pues esta sí se produce en cantidades pues industriales, es así, todos los países la hacen, hay diferentes presentaciones, el algodón es lo más socorrido, pero puede ser otro tipo de telas o puede ser de otros materiales. A nivel comunitario, y se ha discutido a veces mucho, es ¿qué protección da? Bueno, la mascarilla médica de este tipo sirve para hacer, junto con las medidas de aislamiento social, una etiqueta respiratoria. O sea, ponerte esto es dar una bandera de bioseguridad. Así como nos dicen cuando vamos manejando un alto donde diga baje la velocidad y que la gente generalmente lo baja, si ese letrero no se pusiera, pues generalmente la gente, aunque hubiera algunos muy intencionados que lo hicieran por voluntad propia, la mayoría de la gente no lo haría. Lo mismo pasa con las etiquetas respiratorias de este tipo. A la hora de ponerte esto en nariz y boca, tú le estás avisando a todos los demás que no hay que acercarse, no hay que tocarse, no hay que estornudar sin protección, no hay que romper la barrera del metro y medio, que obviamente ahorita vamos a ver qué es lo que van a hacer en transporte público para tratar de garantizar eso, y sirve mucho. O sea, es levantar un aviso, es hacer una bandera de seguridad. Se ha discutido, es que no protege porque el virus puede pasar. Sí, es cierto, claro que puede pasar el virus en este tipo de mascarillas, no tanto en el N95, o si tienes máscaras especiales de N99 o de 100, que son plastificadas y que cubren toda la cara. Pero esto ayuda mucho a nivel comunitario para llevar un orden de aislamiento. Y se van a seguir usando, se recomiendan seguir usándolas. Siguiente. Bueno, esta iniciativa que ha funcionado, tenemos que decir que ha funcionado mucho en abrir la conciencia de la gente a la necesidad de hacer esto de la sana distancia. Me recuerda mucho a lo que hicieron en influenza H1N1, en lo cual se usó como una especie de un fantasma, o sea, parecía un Gasparín, el que ya conocemos, que hablaba de lavado de manos y de las protecciones. Funcionó bastante bien. Yo recuerdo que por la cuestión de la influenza fui consultor OPS-OMS y me tocó ir a una asesoría argentina, y recuerdo que cómo les gustaba ese famoso fantasma blanco, que me gustó mucho cuando llegué allá a la representación en Buenos Aires, lo tenían ahí el póster. Pues bueno, yo creo que lo mismo va a pasar. Aunque es invención mexicana, a todos nuestros amigos latinoamericanos creo que les puede funcionar, y si quieren cambiarle, pues no sé, el nombre o algo, pues creo que lo pueden tropicalizar, pero ha funcionado mucho en nuestro país porque la gente lo ve con agrado, lo ve como una acción responsable, y esto ha permitido que, bueno, en todas las semanas que tenemos de aislamiento en nuestro país, podamos, a medida de lo posible, aplanar esa famosa curva y evitar que nuestros servicios hospitalarios estén rebasados, como inicialmente pensábamos que iba a pasar. Que claro, la posibilidad todavía sigue existiendo, pero créanme que tenemos toda la disposición de que esto no pase. La siguiente. Bueno, sabemos que también para
para adquirir gravedad de esta condición del COVID-19, pues no es solamente adquirirlo, sino tener enfermedades de base que puedan agravar esta situación. Sabemos que los pacientes o los sujetos con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con enfermedades respiratorias crónicas, con hipertensión, con antecedentes de cáncer, pues son los que más les va a pegar esta situación y los que más se van a agravar. Nuestro país, México, tiene desgraciadamente el primer lugar de obesidad en el mundo, y eso hace que seamos una población pues en riesgo. También, aunado a esta condición médica, pues tenemos un gran porcentaje de pacientes con diabetes e hipertensión arterial sistémica. Y una mala noticia es que muchos de ellos no saben que lo son. O si lo saben, pues no llevan un control adecuado. Por lo cual, esto hace que gran parte de nuestros pacientes que estamos viendo en áreas hospitalarias en el país tengan estas condiciones. Por lo cual, estas personas pues deben extremar las medidas y no deben de relajarlas porque el factor sigue prevalente en nuestra comunidad. La siguiente. Bueno, algo que se ha democratizado en el mundo pues son los viajes por vuelo. Algunos, si ustedes comparten, algunos de ustedes son contemporáneos míos, en los 70s viajar en avión era algo prácticamente de ricos, y ahora viajar en avión no es que sea barato, pero es más accesible para clases medias e inclusive medias bajas. Y bueno, hay gente de clase baja que a veces por ofertas les ha convenido más agarrar un avión que irse en camión. Y esa es una situación mundial. Bueno, lo que habla esto es que la capacidad de exposición, fíjense dónde empezó, en Asia, y ya a los 2 meses ya lo teníamos en América. La capacidad de exposición es enorme, el tráfico aéreo también, y tú puedes estar de una parte del mundo en 20 horas en el otro lado. 20 horas pues es nada en la cuestión de las historias médicas, que claro, un viaje en 20 horas, yo alguna vez me lo eché Los Ángeles, Sydney, pues sí es pesado, pero bueno, es la posibilidad de viajar. Y así como están las comunicaciones cibernéticas por la cual ahorita ustedes y yo nos estamos comunicando, así están las posibilidades y va a haber más. La situación es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se va a dejar de volar? No. ¿Se va a dejar de hacer aviones? Tampoco, pero hay que tomar medidas. La siguiente. Bueno, algo que tenemos y que lo estamos haciendo, de hecho, son las famosas teleconsultas. Nos estamos acostumbrando, ya las hacíamos los médicos a través de las redes, de WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Pero ahora, de hecho, ya en los hospitales se está institucionalizando esto porque no se permite que los familiares o acompañantes pues pasen a lo que sería una situación normal a ver a su familiar por las condiciones de base que ahorita estamos viviendo. Pero esto ha hecho que los médicos y los mismos familiares se estén acostumbrando. Eso ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de la gente, sobre todo los muy jóvenes, ya están acostumbrados a las redes sociales, ya están acostumbrados a comunicarse así, por lo cual no se les hace ya raro que su médico, a través de una llamada, videollamada, esté dándole los avisos de los avances de su familiar internado. Inclusive por ahí se pueden revisar laboratorios, placas y el estado de salud. Esto es muy bueno porque sigues permitiendo que haya un